Sagitario, mi intención con este video es aportar claridad a los procesos internos que estás atravesando para que tengas un mayor entendimiento de lo que sucede y se refleja en el externo. En el oráculo me muestran las cartas de retirada, número 40, y honrar tu energía, la número 15. Y en esta combinación, el mensaje es permitirte tomar unos pasos hacia atrás, tomar distancia, ganar perspectiva de esta situación que estás atravesando para reconocer si estás dándote los tiempos que tu propia energía necesita para procesar, para aprender, para descansar, para sentir lo que tiene que sentir. Porque a veces entrando en comparación o queriendo hacer las cosas en un ritmo que nos exige el afuera, que no es propio, que no nos pertenece, apuramos procesos y no logramos conectar con la información que necesitamos en este momento. No logramos obtener esa perspectiva que se nos está regalando junto con lo que estamos experimentando. Lo que veo en tu energía o en la situación central de la lectura es un paje de copas que es como un ofrecimiento, una energía iniciática respecto a lo emocional, como pequeños gestos, pequeñas muestras de lo que se está sintiendo, algo que inicia también, que tiene esta sensación de como primeros pasos respecto a lo que pueda ser la expresión emocional, y lo que cruza o acompaña es el as de bastos. Entonces, siento acá con esto que es más fuerte la conexión que tenés con tu elemento fuego, con lo que te genera pasión, lo que te genera impulso, lo que te hace moverte hacia adelante, o lo que te llama la atención, lo que te magnetiza, termina siendo más fuerte esa expresión que la emocional, que es esta copa, pero que se hace desde un lugar quizás más tímido o como con menos intensidad que el fuego que te mueve y que te empuja a otra velocidad, ¿no? Entonces, como si esto fuera por carriles diferentes o tuvieran vibraciones o energías distintas, como si estuvieras más acostumbrada o acostumbrado a reconocer el fuego, esto que te magnetiza, que te llama, sin que entiendas bien por qué, sino que es esta respuesta del cuerpo, pero en relación a lo que sentís, todavía hay una cierta inmadurez, como que esto es un proceso que todavía no madura. Inclusive acá dentro de la copa hay un niño, entonces es como si fuera que las emociones se están gestando, se están manejando o estás conectando con la emoción desde un lugar quizás más infantil que lo que haces con respecto a este fuego interior. En un proceso inconsciente me mostrás el balancear, el dar y el recibir. Pero cuando conecté con esta carta, lo que me llama la atención es que este personaje que está recibiendo algo, así como lo recibe, lo sostiene en sus manos, también está mirando para otro lugar. Quizás como con una cierta indiferencia, o como está en el inconsciente, es no estar prestando atención a lo que vos sentís, a lo que vos creés de lo que es un intercambio justo entre el dar y el recibir, entre la energía que pongo y la energía que obtengo en una situación, en un vínculo, en un proyecto, en donde sea que yo estoy intencionando algo o poniendo ese foco, si estoy sintiendo que es equilibrado o no. Pero como está en el inconsciente,
es un proceso al que quizás vos no estás prestando atención. Podés revertir esto, puede que lo que esté conectando o lo que vaya a decir en la lectura tenga que ver con la persona o la situación con la que te estás vinculando. Pero hay algo acá de no estar poniendo el foco consciente, por eso se presenta en el inconsciente, no estar poniendo el foco en este equilibrio. Y en tu mente me mostrás el caballero de bastos, que de nuevo es esta conexión con el fuego, con el ir adelante con impulso, no llevarlo a la mente, sino directamente dejarte guiar por eso que sentís en el cuerpo, ¿no? Por ese deseo, esa sensación de expandirte, de moverte hacia una dirección que no es como premeditada, que es más lo que siento es lo que hago. Cuando el fuego quema y me dejo llevar por eso, muevo en esa dirección. Y quizás esto no es constante, no es igual que estar midiendo lo que doy y lo que recibo, sino que es guiarme por una cierta intensidad que no necesariamente va a ser siempre fija ni siempre va a estar moviéndote en la misma dirección. Es como algo despierta este movimiento y lo despierta en determinada dirección, en esa dirección que te magnetiza, que te llama, que te atrae como si fuera un imán. Tu foco y tu conciencia va más para este lado. Por eso es lo que te decía, lo que sentía acá. Que la emoción sigue siendo como desde una gestión más inmadura, no lo digo en un mal sentido, sino como que realmente no se le da tanto lugar de crecimiento como se le da al fuego, al basto, a tu elemento. Entonces, con esto también se me está mostrando que en tu pasado hubo una energía que tuvo que ver con el compromiso, que tuvo que ver con el estar anclado también en la conciencia de tu espíritu, la conciencia de algo superior, también de estas ideas de lo tradicional, de lo que uno relaciona con que es que son los objetivos de vida o esas sí, metas que estamos buscando o que nos dijeron que teníamos que buscar. Es una energía que está vinculada a lo tradicional también. Además de al compromiso, además de a la unión con un otro desde esa presencia, desde esa conciencia de conectar también lo que mi alma, lo que mi espíritu me está diciendo. Pero esto se muestra en el pasado. Y a futuro, o la tendencia, es que tengas un despertar respecto a este proceso que estás viviendo. Que haya un despertar respecto a esta parte que llevaste al inconsciente del dar y recibir, respecto a lo que sentís que es el compromiso, que te hace sentir a vos, y en oposición a lo que es moverme más desde el impulso, desde lo que me llama, desde lo que me magnetiza, aunque no entienda por qué, pero simplemente me dejo llevar por esos vaivenes, por esos sub y bajas pasionales, ¿no? Conexión con la pasión. El punto que más me llama la atención es que en tu energía vos te mostrás con un 10 de espadas. Entonces esto es un fin de ciclo y darle muerte a algo. Cuando estaba conectando con la energía de esta carta, el mensaje que me llegó es que se estaba dando muerte a un cuento que te contás. Entonces cuando empiezo a indagar,
me hablaban de mentira y falsedad, pero como si fuera con vos misma, vos mismo. Como estas historias, estas fábulas que uno teje en su interior. Esto nos habla de pensamientos, son espadas. Entonces, ideas y charlas mentales y este cuento que termina. Y me hablaban de ganar una nueva visión, de conectar con una nueva percepción de las cosas y de las situaciones. Pero cuando profundicé en cuál era ese cuento que te estabas contando, me mostraron un 2 de espadas que nos habla de un bloqueo mental, de no ver las cosas con claridad porque desde la mente se está generando una traba y que esa traba tiene que ver con un dolor, con algo que te hizo sentir sufrimiento, traición, tristeza, ¿no? Y acá se me muestra de nuevo el sumo sacerdote o el hierofante junto con la justicia. Y esta combinación no solamente es compromiso, sino que se potencia con la justicia que mide con su balanza, que tiene un comportamiento muy justo, ¿no? Muy correcto, la forma correcta de hacer las cosas, pero acompañado con el Papa, que es este compromiso que tiene que ver con la unión. El Papa también es quien genera las uniones sagradas, ¿no? Quien casa a las personas. Por más de que no estemos hablando de esa situación en vos, sino como ese peso que se le da a una ceremonia a través de la presencia de alguien que está uniendo planos, lo sutil y lo terrenal. Entonces hay algo en vos que necesita terminar, que es ese cuento que te contás, que se formó esa historia y ese cuento a través de este bloqueo emocional que tiene que ver con el compromiso, que tiene que ver con lo que es justo, con lo que es correcto, con hacer las cosas de una forma equilibrada. Pero sobre todo sentí esto del compromiso. Acá también volví a indagar con el oráculo y me mostraron esta carta que es el amor propio. Y que inclusive es la 41 la que le sigue a este proceso de retirada, de ir hacia atrás, de ganar perspectiva. Entonces lo que sentí también acá es que si hay falta de compromiso con vos, si lo que no está existiendo es esa justicia para con vos misma, vos mismo, ese decirte la verdad, ese no fingir y no inventarte historias o cuentos, si falta ese elemento hacia tu interior, también falta hacia cómo te expresás hacia el afuera o hacia los vínculos que tenés. Si vos huís de cierto compromiso interno, probablemente conectes con personas que huyen del compromiso con vos o de sostener una energía que es importante, que es como algo en donde uno realmente quiere cosechar y lo hace de una forma justa, pero justa es esa justicia. No solamente tiene que ver con lo que nos enseñaron, ¿no? Sobre la justicia, sobre las leyes, sino leyes internas, lo que es justo para vos, lo que se siente equilibrado en tu interior, lo que se siente armonioso para vos, para tu ser, y en conexión con estos dos planos, no solamente con tu vida en la materia, en esta tierra, sino lo que tu alma, lo que tu ser, tu espíritu, está deseando experimentar.
Y como estas cartas están enfrentadas en la forma en la que se hace la lectura y la tirada, es como hay algo que termina que tiene que ver con esto que está en el inconsciente, del dar y recibir. Si yo no miro lo que estoy recibiendo, si miro para otro lado y simplemente recibo pero no le presto atención, tampoco lo puedo valorar y tampoco actúo en consecuencia. Si realmente soy consciente de lo que estoy recibiendo, me tengo que hacer consciente también de que hay como una responsabilidad afectiva o del tipo que sea, ¿no? Pero entro en una responsabilidad de responder de forma equitativa a eso. En cambio, si esto lo ignoro y lo llevo al inconsciente, no me siento en la obligación, entre comillas, de responder de la misma manera. Y siento que eso, o el no prestarle atención, o el no estar en un equilibrio, y que también esto va a hablar de tu propio equilibrio interno, porque quiere decir que quizás vos no te das lo que necesitas, y por lo tanto las personas en el externo tampoco lo hacen porque son reflejo de ese interior. Esa es la visión que necesita terminar, que se te está pidiendo traer a conciencia. Y creo que quizás aprendiste a esto al conectar con tu cuerpo, con tu deseo y tu pasión, a liberarte, o sea, liberar ese impulso, guiarte desde ese lugar. Pero el guiarte o sostenerte desde esta energía implica que vas a ir a los lugares que te vayan llamando y te vayan encendiendo ese fuego. Y eso no implicaría una constancia, sino que sería voy a donde me va llamando la pasión. Entonces, en los lugares en donde hay momentos en donde esa pasión no se está nutriendo porque no es equitativo, cuando dejas de recibir porque del otro lado ya no se te está entregando, porque quizás vos tenés una energía más volátil o más errática, sentís esa falta, no se está nutriendo eso, entonces lo buscas en otro lugar. Por más de que estés presente en esa situación, quizás retiras tu energía de esto. O la otra persona, si te suena al revés. Y cuando aclaré con estas cartas de hoyo ese 10 de espadas en tu energía, me muestran una torre, ¿no? El rayo acá, porque sí es algo que finaliza, que se termina, que se rompe, una estructura que cae o una visión que cae, que está asociada a los condicionamientos, que es la energía del diablo, al agotamiento, que es este 9 de bastos, como si fuera el soltar una visión que te ata a miedos, a pensamientos negativos, a condicionamientos que te drenan, que te agotan, pero que al mismo tiempo hacerte consciente de eso implica integrar tus energías, yin y yang, tu energía masculina, tu energía femenina, integrarlas en equilibrio, pero hay una energía de pereza, como de no hacer esto hasta último momento, hasta que realmente la torre destruye esa ilusión de comodidad.
Cuando realmente algo se termina, accionás a un cambio o a este despertar. Pero es a través de esa destrucción, es a través de que algo se agota, o se corre del lugar. También cuando estaba aclarando las cartas en la lectura, se me vino una canción que se llama A la vez, de Conociendo Rusia, es la banda. Y la letra dice, bueno, tu cuerpo y el mío van a la vez. Y dice en un momento que es como la persona que canta dice, yo soy como un solitario y vos pintás mi vida de colores, ¿no? Entonces lo que sentí también acá, cuando conecté con ese mensaje y me llegó esta información de lo que se termina, es un cuento que te contás, también sentí que es como proyectar en el otro la responsabilidad o la energía que activa en vos tu fuego. Es como poner tu poder en otra persona, excusarte en si la otra persona hace o no hace, o te llena de impulso y de pasión, o deja de llenarte, o deja de entregarte, como si fuera el haber puesto en el afuera ese prendido y apagado de tu impulso, de tu pulsión, y no hacerte cargo de generarlo vos misma o vos mismo. Porque eso implica responsabilidad y compromiso, y hay algo que evidentemente tiene una energía o una carga de un trauma, de algo que viviste y que ya viviste en tu pasado con respecto al compromiso, que estás como negando o estás evitando o no estás pudiendo enfrentar. La justicia y el Papa, ¿no? Este nivel de compromiso, de seriedad, quizás de responsabilidad para con vos y por lo tanto con un otro. Siento un poco eso, que la llamada acá es el hacerte cargo de esto, reconocerlo en vos, despertar algo que tiene que ver con vos, que no tiene que ver con el externo. El externo va a reflejar lo que vos misma o vos mismo no estás logrando equilibrar. Se te va a mostrar en el afuera esa desconexión quizá, porque es para que vos misma o mismo conectes con ese deseo y enciendas eso, no desde una forma que fluctúe tanto, sino desde algo que pueda ser más sólido, más estable, que tiene que ver con la conexión con tu amor propio. En el externo, en energías externas a vos, me mostrás un 4 de bastos. Siento que es como también esto, el atribuir esa energía de casa, de celebración, de conexión espiritual, a un otro, ¿no? Esa energía está puesta afuera. Quizás es como sentir que una energía externa o una persona o situación en particular es quien tiene ese elemento. Sentir que si no conectás con esto, quizás no podés traer esa energía a tu vida, a tu presente. Y ahí es donde siento que lo que te están diciendo es, esa energía te lleva a la pereza o a la no acción, y por eso se te está rompiendo, para que integres eso en vos y dejes de buscarlo afuera, porque es una energía que lleva a el miedo, al condicionamiento, que te hace quedar en un mismo lugar, que te agota y drena tu energía. En tu deseo vos me mostrás un 9 de copas que tiene que ver con este bienestar emocional, pero desde un lugar más independiente.
de darte vos lo que necesitas, de conectar vos con ese bienestar, independientemente de si después se suma una copa más, que daría este 10 de copas, este ideal, ¿no? De encuentro, de familia, de conexión con un otro. Es el estadio anterior. O sea, es como para llegar a ese 10 de copas, primero uno tiene que atravesar esta sensación interna del 9. Y todo esto se me muestra como teñido por una energía de 5 de oros, que es una sensación de carencia, de estar por fuera, de no ser visto, de no ser reconocido, de no conectar con tu propio valor. Entonces acá, y con esto que veía de este dolor y esta sensación de traición, quizás es en el pasado, porque también me mostraban energía de apego al pasado, quizás en el pasado hubo un dolor o una sensación de traición respecto a un vínculo, respecto a un compromiso, respecto a un contrato que tenías con un otro o con una situación, un trabajo, y eso se rompió y eso no se cumplió y te llevó a bloquear la confianza de lo que significa esto para vos en el nivel que se acomode a tu historia, ¿no? Si es vínculos, es no confiar más en la conexión con un vínculo porque hubo un dolor, hubo algo que fue injusto respecto a un pacto que no se llevó a cabo, ¿no? Que no se respetó. Entonces ahora esto lleva a la finalización de esta creencia, a la finalización de estar cargando con esta energía, porque de lo que me hablan es que hay una resistencia en vos y esa resistencia tiene que ver con creencias. Y eso es lo que se te quiere mostrar y a lo que se te quiere despertar. Y hay, junto con esa creencia, siento que es que en tu energía, esta energía que encarnás de tu elemento fuego, que acá está con la carta del creador, que es este rey de bastos, o el expandir ese fuego, o el vivir esta energía libremente, de alguna forma te genera estrés. Y lo que genera estrés es en cuanto a conexión con un otro, es como si fuera quizás tu propia energía en conexión con vos misma, vos mismo, y en libertad de esa expansión, de ese movimiento con el caballero de bastos, del ir y venir a donde me llama la atención, donde se enciende mi fuego. Eso te hace sentir en tu poder y te hace sentir en esta libertad, ¿no? En este ser vos. Y el elemento estrés se genera cuando hay que interactuar con un otro, cuando sentís que estar con un otro te quita esta libertad o esta expansión interna, y entonces ahí es donde te cerrás con el avaro. Esto es lo que te hace no querer compartir, porque te lleva al estrés y porque te lleva a sentir que tenés que ser otra persona, que te tenés que mimetizar con el otro. Creo que con todo esto tiene que ver con el cómo te relacionás con un otro y qué se supone que tenés que darle a un otro y cómo te tendrías que comportar con un otro, es esa visión que necesita morir. Porque al estar conectado con esta energía de amor propio, es que cuando vos reconoces tu valor, estás bien y te sentís en gratitud con tu propia energía y sentís que realmente te estás dando vos lo que necesitas,
desde esa sensación y desde esa energía y en expansión de eso hacia el afuera, ya creo que el compromiso o el vincularte con un otro, dar un paso o ser justo en cuanto a un acuerdo con un otro, sea trabajo, sea relación, sea lo que sea, ya no es algo que pese o que genere este dolor, porque ya no lo vivirías como un tengo que mimetizarme, tengo que ser como esa persona y entonces prefiero guardar y reservar mi energía, sino que sería desde el reconocerte valiosa, valioso como sos, honrar tu energía, como se decía en las primeras cartas del oráculo, reconocer que tus tiempos y tus procesos no tienen que ser iguales a los de la otra persona. Y a eso también es algo quizás que se le tiene que dar muerte, que este equilibrio existe siempre y cuando uno también tenga que entregar. Y a veces cuando estamos en procesos en donde necesitamos primero llenar nuestra copa, no podemos hacer el esfuerzo de entregarle a otro lo que no nos estamos dando y lo que no tenemos, porque nos lo estamos quitando entonces. Estamos direccionando una energía que en vez de ir hacia el adentro, va hacia afuera en un buen gesto, en una buena intención, pero que después me deja con una sensación de que a mí me falta, que es este 5 de oros. Y esto que se me vino de la canción que dice como yo soy un solitario y vos me pintás la vida a colores, también es un poco esto, como decir yo accedo al color una vez que vos me lo traes a mi vida. Porque si no me siento como un extraño, me siento como esta persona que está por fuera de ese mundo de color. Y eso es lo que en tu deseo está, del sentirte de esa forma, de sentir que vos aportás los propios colores a tu vida, que vos te entregás eso, y no pensar que eso existe solo en el externo, en la energía de esta persona en particular o de esta situación en particular, sino que es algo que vos podés autogestionar. Entonces, acá es lo que siento, sí, es que quizás en esta resistencia al compromiso, por eso es que la situación inicial se mostraba con esta copa, con este pequeño paso, con esta cuestión emocional más limitada, más medida, pero sí una presencia más fuerte del impulso. Entonces, más que iniciar desde una parte emocional, inicias desde una parte de fuego. Porque el pasar de este paje de copas a una reina de copas o a un rey de copas, que tiene gestión emocional y que ya se siente completo y que comparte desde el saber que no necesita, porque hizo este proceso del 9 de copas, de darse y saber que no necesita del otro, sino que simplemente quiere compartirse, como que cambia la historia esa gestión de la emoción. En cambio, si yo conecto con la energía de un paje, quiere decir que no estoy pudiendo o no estoy teniendo en este momento esa disponibilidad emocional. Y también está bueno reconocerlo. Y por eso se te dice honrar tu propio proceso. Lo que siento es que como sea que encaje esta situación para vos, lo que se te dice acá es, si esto terminó, si inclusive ese 10 de espadas que se te muestra a vos es la finalización o cómo te sentís respecto a una energía que terminó, a una situación que terminó, lo que se te pide es que tomes distancia, te retires, para que veas que necesitas honrar tus propios tiempos y procesos, que necesitas honrar tu energía
de la forma que esa energía te pide, que no es forzándote a dar algo que sentís que no tenés o que no te das el tiempo a madurar esa emoción. Quizás porque del otro lado encontrás una persona que sí está para el compromiso, para la celebración, para la unión, entonces quisiste ponerte en ese mismo nivel sin tener el recurso interno. Entonces te dicen, el aprendizaje de esto es que honres tu energía y te des los tiempos que vos necesitas para conectar con el caudal emocional y para que entonces esto no se viva con dolor y con bloqueo y con trauma, sino que sea desde la construcción de algo que es basado en amor propio, y desde ese amor propio puedo entregar amor a esa situación o a esa persona, sin sentir que me pierdo, sin estresarme por esa conexión y sin sentir que soy menos o entrar en comparación. A ver si hay algún mensaje final o alguna energía más que se te quiera mencionar. Sí, se te pide soltar las cargas. Soltar queda abajo, la energía de las cargas, despacio y voz interior. Sí siento eso, que hay un desfasaje acá entre lo que es una energía que inicia, que necesita madurar, pero que se ve impulsada antes de tiempo por el fuego, por la pasión, por el impulso. Y que honrar tu energía es escuchar tu voz interior, es ir despacio, paso a paso, procesando a tu tiempo y a tu forma, para no cargarte o para poder a través de este proceso soltar cargas que traes desde este dolor y de este bloqueo, que tienen que ver con otras historias vinculadas al compromiso de tu pasado. Entonces hay algo que necesitas soltar y puede tener que ver directamente con una conexión que necesita un cambio o que se terminó también. Pero que todo esto te viene a mostrar el no tener que acoplarte y copiar y mimetizar el tiempo del otro o la forma en la que un otro se conecta emocionalmente con vos, sino ser fiel a lo que realmente sentís e ir a tu ritmo. Para que puedas estar en armonía con tus propias decisiones y para que entiendas y te des cuenta que hay una lucha y una resistencia que no corresponde a tu presente, que viene de vidas pasadas. Esto puede ser tu pasado también, no necesariamente otras vidas. Que es este trauma y esta resistencia al compromiso a través de creencias que sostuvieron esto. Que tienen que ver con el estar postergando una celebración, una unión, o esta forma de vivir, ¿no? Estar postergando esto que decían, lo de los colores. Cualquier cosa, esa canción se llama A la vez.
quizás lo que se está postergando es primero entender que vos te aportás ese color a vos mismo, y de vuelta en este mensaje de la canción es tu cuerpo y el mío van a la vez, quiere decir que están sincronizados, que son movimientos y procesos sincronizados, que es diferente a forzar tu energía a encajarse con la de un otro. Entonces la postergación de esta celebración no empieza por la unión con el otro, sino con el darte vos primero lo que necesitas para después entrar en comunión con una otra persona.